Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de los vídeos de geometría de la BAU. Hoy os traigo un ejercicio en el que trabajaremos la ecuación del plano, el producto mixto y el concepto de dependencia o independencia lineal geométricamente. Sé que trabajamos eso en la parte de álgebra cuando eran linealmente dependientes o independientes, sobre todo con el concepto de rango, pero ahora en geometría cobra mucha importancia el concepto. ¿Vale? En este ejercicio empezamos con el apartado A, que es el apartado en el que nos piden, dados los puntos A, B, C, con esas coordenadas, determinar la ecuación del plano que contiene a 3 puntos. ¿Vale? Este es sencillito. Nosotros sabemos que para determinar la ecuación de un plano necesitamos un punto y dos vectores directores. Como tenemos 3 puntos, tenemos 1, 2 y 3, A, B, C. Ya sabéis que yo pinto de forma aleatoria. Bueno, pues un plano que contiene esos 3 puntos, pues va a ser este plano de aquí, por ejemplo. Entonces, para calcular la ecuación de este plano, lo vamos a llamar plano pi, necesitamos un punto y dos vectores directores. Como tenemos 3 puntos, pues podemos usar cualquiera de los 3 puntos, y ahora para obtener los dos vectores directores, por ejemplo, podemos calcular el vector AB y el vector AC. Dos vectores directores del plano, obviamente, están contenidos en el plano. Pues calculamos esos vectores. Ahí tenemos el AB y ahí tenemos el AC. Podemos escribir la ecuación del plano que queramos. Tenemos la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, pero yo os recomiendo siempre calcular la ecuación implícita del plano. Aunque para calcular la ecuación implícita del plano vamos a tener que hacer un determinante, que ahora os voy a mostrar cuál es, siempre en los problemas, sea en este o sea en cualquier ejercicio, casi siempre vamos a tener que utilizar el plano que calculamos para obtener la intersección con una recta, para obtener el ángulo que forma con no sé qué. Entonces siempre es más fácil de manejar la ecuación implícita del plano. Como sabéis, la ecuación implícita del plano es la siguiente. Es esa ecuación de ahí en la que tenemos x y z multiplicados por a, b, c y d. Y tenemos que conocer una propiedad muy importante, que los números a, b, c son las coordenadas del vector perpendicular al plano. Es decir, ese vector de ahí, el ABC, va a ser un vector, por ejemplo, este de aquí, n, que es perpendicular al plano. Siempre el vector perpendicular al plano lo vamos a utilizar para muchas cosas. Entonces, cuando nos den la ecuación de un plano en forma implícita, siempre vamos a ser capaces de identificar el vector normal mirando los números que multiplican a las variables. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se obtiene la ecuación implícita de un plano a partir de los vectores directores? Pues tenemos que calcular el siguiente determinante. Ahí lo tenemos. Tenemos que hacer ese determinante. X y z, esas son las variables que se dejan igual, y lo que resta a las x y z en la primera columna son x0, y0, z0, que son las coordenadas de cualquier punto que esté en el plano, que en nuestro caso podremos usar a, b o c, el que queramos. Y u1, u2, u3 son las coordenadas de un vector director, y v1, v2, v3 son las coordenadas de otro vector director, que nosotros los hemos calculado antes, que son AB y AC, por ejemplo. Este podría ser U y este podría ser V. ¿De acuerdo? Vamos a plantear el determinante. Bueno, es posible que en clase o en algún libro veáis ese determinante traspuesto, es decir, en la primera fila x menos x0, y menos y0, z menos z0, luego en la segunda fila un vector director y en la tercera fila otro vector director. Da igual, lo único que pasa es que el determinante de una matriz y el de su traspuesta es el mismo. Así que da igual cómo lo hagáis, si como lo he escrito yo o de la otra forma, siempre os va a salir lo mismo. Ahí tenemos el determinante, he usado el punto A y he escrito los dos vectores en las columnas. Y ahora opero. Ahí lo tenemos, nos queda menos 8x más 16y más 8z menos 16. Es decir, que el plano pi podemos escribir eso igualado a 0, o como os comentaba en el vídeo anterior, a veces podremos simplificar, porque como eso está igualado a 0, podremos escribir el plano menos 8x más 16y más 8z menos 16 igual a 0, o si dividimos entre 8, menos x más 2y
más z menos 2 igual a 0. Y ya hemos obtenido la ecuación implícita del plano. ¿Podríamos habernos ahorrado este determinante en este ejercicio? Sí, podríamos haber escrito directamente las ecuaciones paramétricas o la ecuación vectorial sin hacer ningún determinante y ya estaría, y también estaría bien. Pero ya aprovecho para enseñaros la ecuación implícita y cómo se obtiene a partir de los vectores directores. Vamos a hacer el apartado B. Nos dice obtener un punto D distinto de A, B y C tal que los vectores AB, AC y AD sean linealmente dependientes. Muy importante. Nosotros, como hemos dicho, tenemos los puntos A, B y C en un plano, que es el plano que hemos calculado. Y el vector, por ejemplo, el AB, el AC y el AD, AB es este de aquí, AC es ese de ahí, esos dos vectores entre los dos son linealmente independientes porque tienen direcciones distintas. Ahora bien, nosotros tenemos que coger un punto que el vector AD ya sea dependiente de los anteriores. Conceptualmente o gráficamente, ¿eso qué significa? Nosotros tenemos que poder escribir el vector AD como combinación lineal de AB y AC. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que buscar un punto el cual cuando construyamos el vector AD no tenga una dirección distinta a las anteriores. Es decir, si nosotros consideramos un punto D aquí arriba, a esa altura, vemos que por mucho que sumemos AB y AC, jamás podremos subir o bajar, ¿vale? Porque ni AB ni AC me proporcionan esa dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Que para que sea en combinación lineal, tenemos que considerar un punto D, por ejemplo, cualquier punto de este plano, este de aquí, D, que no proporcione ninguna dimensión adicional, ¿vale? Es decir, que el AD esté contenido en el mismo plano. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier punto del plano, sea este o sea este, como van a estar dentro del mismo plano y no proporciona ninguna dimensión adicional porque todo estará en dos dimensiones dentro de ese plano, ¿vale? Pues D nos vale cualquier punto de pi, ¿vale? Pues cualquiera, pues damos valores. ¿Cómo tenemos un punto de un plano? Pues damos valores a dos variables y despejamos la otra. Por ejemplo, si x es igual a 0 e igual a 0, despejamos la z, pues el 0,02 nos valdría. ¿Podríamos haber dado el 1 el menos 7? Sí, porque nos vale cualquier punto del plano. Sé que este concepto de dependencia en dependencia es complicado de explicar en poco tiempo y tampoco quiero alargarme mucho. Si queréis que haga algún vídeo concreto analizando gráficamente cuál es la dependencia, independencia, lo de las dimensiones y demás, dejármelo en comentarios y busco algún ejercicio para explicarlo bien, ¿de acuerdo? Vamos con el apartado C. El apartado C nos dice encontrar un punto P del eje X de modo que el volumen del tetraedro de vértices A, B, C y P sea igual a 1. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que saber es, vale, entonces, ¿cómo se calcula el producto mixto? El producto mixto es muy sencillo. Es el determinante de los tres vectores escritos en fila o en columna, ¿vale? Igual que os he comentado antes, se puede hacer en fila o en columna. Yo siempre los escribo en fila. Y ahora escribimos el vector AB, luego el vector AC y el vector AP. Ojo, daros cuenta que, igual que os comentaba en otros vídeos, siempre salimos del mismo vértice, es decir, del vector del punto A sale al B, al C y al P. De esta forma estaríamos definiendo el tetraedro este de aquí. ¿De acuerdo? Tened cuidado, siempre desde el mismo vértice. Lo hemos visto en producto escalar, en producto vectorial, siempre del mismo vértice. Y escribimos los vectores que hemos dicho, AB, AC y AP. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, el punto P no sabemos cuál es, pero como pertenece al eje X, el punto P solo va a tener coordenadas coordenada distinta de 0 en el eje X, es decir, así que solo tenemos que obtener una incógnita. Aquí ya tenéis los tres vectores que hemos dicho, el 0, 2, menos 4 para el AB, el menos 4, menos 2, 0 para el AC y el X menos 1, el 0 menos 1 y el 0 menos 1 para el AP. Hacemos este determinante y nos queda menos 8X menos 16.
Ojo, como estamos calculando áreas, esto siempre va en valor absoluto. ¿De acuerdo? Las áreas nunca pueden ser negativas. Entonces, esto es valor absoluto. Como estamos calculando el volumen del tetraedro y nos dicen que el volumen del tetraedro tiene que ser igual a 1, pues tendremos un sexto del valor absoluto de menos 8x menos 16 tiene que ser igual a 1. Y de aquí sacamos que el valor absoluto de menos 8x menos 16 es igual a 6. ¿Y ahora cómo se despeja esto del valor absoluto? Pues hay que pensar, ¿vale? Es muy sencillo. Nosotros, el valor absoluto de eso que está ahí dentro tiene que ser 6. Entonces, nosotros sabemos que el valor absoluto de 6 vale 6, ¿no? Es decir, que si lo de dentro vale 6, el valor absoluto vale 6. Valga la redundancia. Así que un caso es que menos 8x menos 16 sea 6. Pero claro, el valor absoluto de menos 6 también vale 6. Así que lo de dentro también puede valer menos 6. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a salir dos soluciones. X1 nos queda menos 11 partido de 4 y X2 nos queda menos 5 partido de 4. Así que hay dos posibles puntos de P. P1 menos 11 partido de 4, 0, 0. Y P2 menos 5 partido de 4, 0, 0. Y hay que dar las dos soluciones. Si solo dais una, porque no tenéis en cuenta lo del valor absoluto, pues obviamente no os van a poner toda la puntuación. Os quitarán, yo he visto casos de quitar hasta la mitad, así que tener cuidado con eso del valor absoluto, porque aparte de salir aquí también sale el tema de distancias de puntos y planos y demás, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No solo es que salga muy de vez en cuando, sale bastante, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.